Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y a continuación trazamos su vida, su cronología como si hubiera existido realmente. Bien, como hoy es el segundo vídeo de la semana, ya saben que el segundo vídeo de la semana siempre hacemos una biografía real de personajes más o menos conocidos y que realmente existieron, no como el primer vídeo de la semana, que es de un personaje ficticio. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de Chico Marx. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Leonard Marx, que es como se llamaba, nació el 22 de marzo de 1887 y murió el 11 de octubre de 1961. Fue comediante, músico, líder de una banda, actor y estrella de cine americano como parte de los hermanos Marx. Chico nació en Nueva York. Sus padres fueron Sam Marx, que se le apodó durante toda su vida Frenchy, y su esposa Minnie Schoenberg Marx. Y el hermano de Minnie era Al Sheen, bastante conocido, comediante bastante conocido en la época. La familia de Marx, o la familia de Chico Marx, la verdad es que era una especie de mix, porque eran franco-alemanes, franceses, alemanes y judíos. Su padre era un residente de Alsacia que trabajaba como sastre y su madre era de Frisia Oriental en Alemania. Chico estuvo casado 2 veces. Su primer matrimonio fue con Betty Karp en 1917, del que salió su hija Maxine, que nació en 1918 y fallecería en 2009. Su primer matrimonio estuvo plagado por su infidelidad, terminando en divorcio en 1940. Él estuvo siempre muy cerca de su hija Maxine y le dio lecciones de actuación. Bien, tuvo un segundo matrimonio que fue con Mary de Vitas. Se casaron en 1958, 3 años antes de su muerte. Su personalidad en la actuación era la de un ladrón encantador, estúpido aunque astuto, y al parecer siempre remarcaba que era de origen rural italiano. Vestía ropas raídas y un sombrero que se puede parecer a los sombreros tiroleses. En casi todas las películas que incluyen el trío principal de los hermanos Marx, Chico es visto junto con Harpo Marx, principalmente como socios en el crimen. Leonard era el mayor de los hermanos Marx que vivió más allá de la primera infancia. El primogénito, Manfred Marx, había muerto en la infancia. Además de su trabajo como artista, intérprete o incluso quiso dirigir alguna vez, jugó un papel importante en la gestión y el desarrollo de la escritura, al menos en los primeros años. Factura él mismo como Chico, utiliza una personalidad italiana para su personaje en el escenario. Los estereotipos étnicos eran comunes dentro del mundo del vodevil. Su idioma no italiano fue específicamente mencionado 3 veces en la película. En su segunda película, Animal Crackers, reconoce a alguien que sabe que es un personaje sombrío que pretende ser un coleccionista de arte. Sin embargo, y como siempre trata de sacarle de sus casillas y diciéndole que a ver dónde le ha conocido, que si le ha conocido en Sing Sing, en la cárcel, etc. Y ahí se sigue viendo el carácter y de dónde vienen todos los personajes de Chico Marx, la procedencia, que siempre es de un entorno en principio pobre. Sin embargo, hay ocasiones en que los personajes de Chico parecen ser verdaderamente italianos, como las películas de Big Storm, Monkey Business y Los Cuatro Cocos. Chico era un pianista talentoso. Inicialmente comenzó a jugar con solo su mano derecha y haciendo trampa con su mano izquierda, como lo hizo su maestro. Pero eventualmente conseguía un mejor maestro y aprendió a tocar el piano de la manera correcta. Cuando era niño comenzó a tocar el piano para ganar dinero para la familia. A veces incluso trabajaba en 2 lugares a la vez. Obtendría el primer trabajo con su piano jugando diferentes
en diferentes sitios porque a él le gustaba mucho jugar a las cartas, y luego allí es donde consiguió en diversos locales trabajar por las noches tocando el piano. Durante su adolescencia, Chico y Harpo se parecían tanto que a menudo se confundían entre sí. En la última película de los hermanos Marx, Love Happy, Amor en Conserva, Chico toca un dúo de piano y violín con Mr. Lyons, León Velasco. Lyons reproduce una serie de elegantes riffs en el violín. Bien, otros ejemplos de su exuberancia en el teclado se pueden encontrar en Una noche en la ópera, donde toca el piano para un grupo de niños eufóricos, o una noche en Casablanca, donde interpreta la polca de El barril de la cerveza. Chico se convirtió en el administrador no oficial de los hermanos Marx después de que su madre Minnie muriera. Como gerente hizo un acuerdo para que los hermanos obtuvieran un porcentaje de las películas de los ingresos brutos. El primero que se llevó a cabo en Hollywood. Además, tenía muy buena relación con Irving Thalberg de la Metro-Goldwyn-Mayer, y lo que consiguió firmar un contrato con los hermanos Marx cuando estaban en una crisis profesional después de Sopa de Ganso, que fue la última de sus películas para la Paramount Pictures. Durante los años 30, entre 1930 y 1940, Chico lideró una banda de música que se llamó Orquesta Chico Marx, donde el cantante Mel Torné comenzó su carrera profesional. En la década de los 50, Chico aparece de vez en cuando en una variedad de espectáculos de televisión y en una serie de televisión. Y también en un capítulo para la televisión que se llamó The Incredible Jewelry Robbery, el increíble robo de la joyería. Un episodio que compartió con Harpo Marx. Originalmente fue apodado Chico con CK. Un tipógrafo accidentalmente dejó caer la K en su nombre y se convirtió en Chico. Aquí hay varias teorías sobre su nombre, pero en principio también decían que era porque le gustaban mucho a las chicas. Durante los años 40 existen numerosas grabaciones donde los locutores y los compañeros de reparto pronuncian mal el apodo, pero al final Chico pues no les corrige. Y incluso en la década de los 50 pues Groucho lo seguía usando para hacer un efecto cómico. Durante una actuación en vivo de Groucho en el Carnegie Hall en 1972 afirma que su hermano fue nombrado Chico porque era un cazador de pollo, serpiente temprana que estaba persiguiendo a las mujeres. Chico era un mujeriego compulsivo y tenía un hábito de juego de por vida. Sus juegos favoritos eran las cartas, así como las carreras de caballos, carreras de perros y varias apuestas deportivas. Su adicción le costó millones de dólares y que de los que había ganado durante su propia carrera. Bien, al perder tanto dinero es curioso porque de jugar en grandes casinos, etcétera, en los últimos años se encontró jugando en las mismas habitaciones pequeñas y baratas donde empezó en su carrera en los años 20 y 30. La última película de los hermanos Marx, Una noche en Casablanca, bueno, no es la última, pero una de las últimas, la penúltima es en este caso, se hizo para el beneficio de Chico, ya que unos años antes se había declarado en bancarrota, debido a que tenía una gran adicción, sobre todo al juego de cartas. Finalmente los hermanos se llevaron el dinero que ganó y lo pusieron en una asignación donde se le iba dando mes a mes. Chico tenía una reputación como jugador de clase mundial en el juego del Pinacle, un juego que él y Harpo aprendieron de su padre. La última aparición pública de Chico fue en 1960, jugando a las cartas en el programa de televisión Champions in Bridge. Él y su compañero perdieron la partida. Chico murió de arteriosclerosis a la edad de 74 años el 11 de octubre de 1961 en su casa de Hollywood. Él era el hermano mayor y el primero en morir. Durante su vida la curiosidad es que su año de nacimiento se solían equivocar y se decía que era 1891, en realidad de 1887.
Como resultado, los obituarios informaron que su edad en el momento de su muerte era de 70 años en lugar de 74. Está enterrado en una cripta en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Y en la misma cripta también se enterró a su hermano mayor Gumo, en el mismo pasillo. Bien, y los personajes de las películas. Bueno, como saben, la primera película que hicieron se perdió, la quemaron, no se sabe muy bien, pero no se tiene copia de ella, se llamó Humor Risk. Y no se sabe ni siquiera cuál es el personaje que hacía. Bien, en la primera película ya que hicieron de Coconuts o Los Cuatro Cocos, bien, el personaje de Chico Marx realmente no tiene nombre, se llama Chico directamente, o bueno, creo que no lo hacen ni mención en la película, y lo que hacen es ayudar a Groucho para vender unas parcelas que tiene en su hotel, liándola bastante grande, con un gran lío. Bien, la siguiente película, en el conflicto de los Mars o Animal Crackers, tenemos a un personaje de Chico Marx que se llama Emanuel Ravelli, un nombre que la verdad es que lo va a usar en bastantes películas y hace de pianista, pero como siempre enredando todo a todas las personas por donde pasa. La siguiente sería la película Monkey Business de 1931, donde en principio pues el personaje de Chico se convierte, bueno, en realidad son polizones en un barco y se convierten Chico y Harpo en guardaespaldas de un mafioso, evidentemente sin tener mucha actitud para ello. Bien, la película Plumas de Caballo, curiosamente, que habla del mundo universitario, el fútbol americano, etcétera. Él hace un personaje que se llama Baranelli y realmente él está trabajando en un bar haciendo sus chanchullos, vendiendo alcohol no de muy buena calidad, y por equivocación le contratan para ser jugador de fútbol americano en la universidad, porque eso es lo que creía Groucho. Bien, luego tenemos la película Sopa de Ganso. Bien, en la película Sopa de Ganso, en principio el personaje tanto de Harpo como Chico empiezan siendo espías de un país que es enemigo del país que gobierna Groucho. Y su personaje, que se llama Chicolini, pues al final acaban ayudando a Groucho a salvar el país. Bien, en Una noche en la ópera, una de sus más grandes películas, el personaje de Chico pues se llama Fiorello, otra vez digamos de ascendencia o procedencia italiana, y lo que hará es ayudar a su amigo Ricardo Baroni, el personaje de Alan Jones, a conquistar a su amada y a poder ir con ella para cantar en Nueva York. Bien, luego tendríamos Un día en las carreras, que en este caso el personaje de Chico pues trabaja para la dueña de un sanatorio y la ayuda para que no pierda ese sanatorio. Tenemos luego la película Room Service, aquí se llama El Hotel de los Líos, y en este caso el personaje se llama Harry Vinelli y forman parte de una compañía de teatro en la que están intentando estrenar una obra, pero no tienen dinero y digamos que se atrincheran en un hotel. La siguiente película, Una tarde en el circo. El personaje, otra vez de procedencia italiano, era el que hacía Chico Marx, era Antonio Toni Pirelli. Entonces, en este caso, él trabaja en un circo y como ayudante o uno de los ayudantes de Jeff Wilson, que es el dueño del circo. Tenemos luego Los hermanos Marx en el oeste, en plena época de películas del westerns y del oeste, pues esta comedia en el que tanto Harpo como él viajan al oeste para conseguir oro. Otra película sería Tienda de Locos. Bueno, en Tienda de Locos pues él va a hacer el personaje digamos de amigo del dueño que intenta vender los grandes almacenes.
Tenemos luego Una noche en Casablanca, donde, bueno, es también está basada o es una parodia de la Casablanca de Humphrey Bogart, y evidentemente pues uno de sus personajes es el que va a ayudar al director del hotel pues a desenmarañar una trama de nazis, etcétera, que ocurre en el Hotel Casablanca. Entonces, bueno, es bastante divertida la película. Bien, la última película sería Amor en Conserva, donde su personaje pues es como miembro de una compañía de teatro, donde su misión es prácticamente que todos los de la compañía estén cuidados y coman todos los días, sea como sea. Y finalmente tiene una última película que se llama La historia de la humanidad, donde realmente sale por separado, o sea, no es no son los propios hermanos Marx todos juntos, y él hace el personaje de Sir Isaac Newton. Entonces, bueno, es una película que se hizo con muchos actores y actrices conocidos, y básicamente es como que hay una cierta relevancia en los hechos que van pasando por diferentes etapas de la historia. Y finalmente tiene un piloto para una serie de televisión que se llamó Papà Romani, pero que luego al final no se estrenó, en el que hacía el cabeza de familia de pues una familia italiana como a él le gustaba. En el próximo vídeo que vamos a hacer, vamos a poner un capítulo de esa serie que he encontrado para que vean lo curioso que es la televisión en esos años. Un capítulo en inglés, pero que está muy bien. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, debajo donde pone suscribirse, y así me ayudan a seguir haciendo vídeos. Con un solo clic me ayudan mucho. Como siempre, les aconsejo que pasen por los otros canales, canal de BM Informática, cursos, tutoriales, todo lo relacionado con el mundo de los ordenadores. Tenemos también el otro canal de cine, Films and Series, donde hablamos de cine y series de televisión, y el canal de Seven, historias para gente interesante. Y finalmente el canal de ocio y de juegos de gameplays, de juegos de aventura gráfica, se llama Terventura. También me pueden seguir en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de en las redes sociales. Van a encontrar todos los enlaces en la descripción del vídeo. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal, y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal Seven, historias para gente interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC,
desde las más antiguas, de los primeros peces, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.